Siguiendo las huellas del Maestro. John Cornelius Stam y Elizabeth Alden Stam fueron misioneros cristianos estadounidenses en China con la misión interior de China durante la guerra civil de ese país. La pareja de misioneros fue ejecutada por soldados chinos comunistas en 1934. Oración de Betty. Señor, te entrego todos mis planes y propósitos, todos mis anhelos y esperanzas, y acepto tu voluntad en mi vida. Me entrego a ti, mi vida completamente a ti para siempre. Lléname con tu espíritu y séllame. Úsame conforme a tu voluntad y realiza tu plena voluntad en mí. No importa el costo, ahora y por siempre. John Stam era americano y desde tierna edad sentía un clamor por China, una tierra de la cual él siempre recordaba que 1 millón por mes iban a la tumba sin Cristo. John Cornelius Stam, para que Cristo sea glorificado o por vida o por muerte. Filipenses 1:20. Elizabeth Scott Stam, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. El padre de Betty, Charles Scott, era misionero en China. En 1926, Betty regresó a los Estados Unidos para asistir a la universidad. Mientras estudiaba en el Instituto Bíblico Moody en Chicago, conoció a John Stam, quien también era estudiante ahí. Betty regresó a China en el 31. Cuando John llegó, se vieron nuevamente y se comprometieron y se casaron en el año 1933. En noviembre de 1934, los misioneros se trasladaron a su estación misional en Saint-He, en la provincia de Anhui, con su hija de 3 meses, Helen, quien había nacido el 11 de septiembre. Brillantes y juguetona, trajo a sus padres incontables horas de alegría. Los meses pasaron felizmente para la joven familia hasta que una mañana, a principios de diciembre, John estaba sentado escribiendo en su escritorio cerca de la ventana. Siempre suceden cosas distintas de las que uno espera, escribió. Que el Señor nos ayude a estar bastante satisfechos, sea lo que sea que nos envíe este día. De repente, el grito de un mensajero interrumpió la pluma de John. ¡Vienen los rojos!, exclamó el mensajero. Y a lo largo de ese día, un mensajero aterrorizado tras otro transmitió las mismas noticias. Pero nadie esperaba que las tropas chinas llegaran tan rápido. Sin previo aviso, un estruendo los sobresaltó. Estaban fuera los enemigos en la calle. ¿Cómo pudieron llegar tan rápidamente? No había tiempo de escapar. En medio de lo que fuera una situación aterradora, John fue a la puerta y habló calmadamente con los soldados, mientras Betty les preparaba té y pastelitos. Exigieron todo el dinero que tenían los Stams y se lo entregaron, y los comunistas arrestaron a John y se lo llevaron a la prisión del lugar. Dejaron a Betty, la bebé Helen, la criada y la cocinera en la casa de ellos. Los soldados regresaron más tarde y se llevaron a Betty y a la niña. La criada y la cocinera suplicaron para acompañarlas, pero las amenazaron con que les dispararían si lo hacían. Betty y Helen fueron llevadas a estar con John en la prisión. Todavía era la mañana del 6 de diciembre. Esa noche, John Stam escribió una carta a las autoridades de la CIM, pero nunca fue entregada. La carta se encontró más tarde envuelta en algunas ropas de Helen. Luego John, Betty y la niña fueron llevados a la prisión local, donde algunos de los prisioneros fueron liberados para dar espacio a ellos. En medio del ajetreo, Helen comenzó a llorar y un soldado sugirió que la mataran, ya que solo los estaba molestando. Entonces uno de los presos que acababa de ser liberado preguntó por qué debían matar al bebé. Era inocente.
Los soldados se volvieron hacia él, le preguntaron si estaba dispuesto a morir por la bebé extranjera. El hombre fue cortado en pedazos frente a los stands. A Helen se le permitió vivir. A la mañana siguiente, los stands se vieron obligados a marchar 12 millas al oeste con los soldados hasta la ciudad de Miouchu. El grupo se detuvo por una noche y a Betty se le permitió atender a la pequeña. De hecho, la escondió en un saco de dormir. La mañana siguiente, John y Betty estaban siendo conducidos por las calles de Miouchu para encontrar la muerte. Los curiosos se alinearon a ambos lados de las calles. Un comerciante chino salió de la multitud y habló con los comunistas, tratando de persuadirlos de que no mataran a los estados. Los soldados ordenaron al hombre que retrocediera, pero él no dio un paso atrás. Luego invadieron su casa y encontraron una copia china de la Biblia y un himnario. Fue llevado junto a los stands para ser ejecutado por ser cristiano. John Stam fue escogido para realizar un discurso en la escuela de Moody y habló lo siguiente: nos debemos retirar y dejar nuestro alto llamado en Cristo Jesús, o ser osados y avanzar bajo la dirección de Dios en pos de lo imposible. Déjenme recordarles que la Gran Comisión nunca estuvo basada en el llamamiento a avanzar solamente si existiesen campos suficientes, falta de provisiones o sin la necesidad de negarse a sí mismo. Al contrario, se nos fue dicho que pasaríamos por tribulaciones y hasta por persecuciones, mas juntamente con estas cosas tendríamos la victoria en Cristo. Betty había escrito: yo quiero algo realmente significativo por lo cual vivir. Como la mayoría de los jóvenes, quiero invertir en esta mi vida con sabiduría. Quiero que la elección sea de Dios y no mía. No debe haber ningún interés propio, o yo creo que Dios no podrá revelar su voluntad claramente. Yo sé muy bien que nunca podré tener una vida más plena y satisfactoria que la que Cristo quiere para mí. Si yo no puedo dar mi propia vida a otros sin egoísmo, Cristo dice: aquel que halle su vida la perderá, y probó de verdad esa divina paradoja en el Calvario. Yo quiero que Él me guíe y su espíritu me llene, y entonces, solamente entonces, la existencia de mi vida estará justificada y mi madurez será completa en Él, la cual Cristo desea para todos los hombres en todas las partes del mundo. De marchar un poco más, se le ordenó a John Stam que se arrodillara y lo decapitaron. Su esposa y el comerciante fueron asesinados momentos después. John Long, un evangelista laico, siguió el rastro tan pronto como se atrevió. Fue él quien encontró los cuerpos de John y Betty Stam y arriesgó ser descubierto por bandidos persistentes. Obtuvo ataúdes y sellaron los cuerpos por dentro. El peligro no había terminado. Los tiempos eran tan caóticos, de hecho, que los ataúdes estuvieron allí durante 40 días en la ladera de Miouchu. Las autoridades los escoltaron para ser enterrados. Habiendo cuidado a los muertos, luego buscó al bebé. Pensó que ella también había sido asesinada sin piedad o secuestrada. En cualquier caso, no había rastro del pequeño bebé extranjero. Casi por accidente, finalmente la descubrió todavía durmiendo en la pequeña cabaña, contenta, despreocupada, sin saber que la espada la había dejado huérfana de por vida, pero después, con hambre, eso sí lo sabía. El telegrama anuncia la niña está con vida y finalmente se la entregan a sus abuelos en otra parte de China, no controlada por los rebeldes. Sus cuerpos yacen enterrados en un pequeño cementerio cristiano en una colina tranquila en la ciudad arrocera Wuhu. Allí esperarán una liberación pascual que les fue negada en la tierra. El pequeño grupo de misioneros de China Inland Mission y cristianos locales en el sencillo sepelio se consolaron con la seguridad de Dios,
Mis caminos no son vuestros caminos. Pero a más de uno se le escuchó decir, ¿por qué los están con todos sus dones fueron tomados al comienzo de su carrera misionera? ¿Por qué aún estoy yo aquí? Solo Dios tiene la respuesta. Recordando como dice la palabra, siguiendo las pisadas del Maestro. Y hay que recordar que sus huellas están marcadas por su sangre. Me ha sido muy emotivo hacer este relato y espero les haya sido de bendición y que la gloria del Señor invada sus corazones y sus mentes y reflexionen que los tiempos a veces son así.